Bienvenido, bienvenida a este nuevo podcast de Yamin Construyendo Talento. Y hoy día tenemos un nuevo episodio de esta temporada de Cultura Organizacional. Yo soy Fernando Gil Sanjei y me acompaña el gran... Fernando Gil Sanguinetti. Nada de Ahí gran, estamos, el gran. Yo soy el chiqui. Y eres más alto que yo, o sea que no califica. No califica. Bueno, y en este nuevo episodio vamos a hablar de la cultura formal e informal que hay en las organizaciones y el diagrama de la flecha, una invención del señor Fernando Gil Sanguinetti que nos va a contar un poquito a continuación. Y antes de entrar otra vez a hablar de cultura, tenemos que hacer un pequeño recordaris de qué es cultura organizacional. Entonces, la cultura organizacional tiene que ver con las maneras de pensar, las maneras de sentir, las maneras de comportarse de las personas, sabiendo que los comportamientos son como un piloto automático de los que las personas piensan, sienten, el sistema de creencias, la idiosincrasia que se vive en la organización. Eso es lo que llamaríamos cultura. Los hábitos, las cosas que se permiten, que no se permiten, no solamente a nivel políticas externas, sino también las cosas que internamente la gente se da permiso, no se da permiso, por las cosas que se han visto, el entorno, la coyuntura en la que se desenvuelve. ¿Okay? Y muchas veces la cultura está generada principalmente por la manera de sentir y pensar y de comportarse de los líderes, ¿no? Entonces, por eso es tan importante los niveles de liderazgo más altos, porque ellos realmente van a ser los que definen la cultura de la organización. E inclusive, cuando hay empresas que tienen un liderazgo muy marcado del gerente general, se puede decir que la cultura de la organización es casi lo que el gerente general es, manda, hace, piensa. ¿Qué más podríamos decir de esa cultura organizacional, Fer? Que a veces las empresas creen que no tienen cultura. Pues no, es que yo nunca he trabajado en la cultura, mi empresa no tiene cultura. Mentira, la cultura está allí bien metida. El problema está si eso que existe como cultura es algo que la empresa y los líderes y dueños de la organización lo quieren para su compañía. Y lo otro es que a veces cuando contratamos una persona externa que luego de hacer el proceso de selección tiene un muy buen desempeño, ha tenido un muy buen desempeño o lo tiene en una empresa con una cultura distinta. Y cuando viene la compañía, a veces se alinea, perfecto, pero a veces trae componentes de la otra cultura que ya no sirven en esta cultura. Y dice, pero ¿qué pasó? Si tenía tan buen desempeño en esta otra empresa, ¿qué pasa que no está teniendo un buen desempeño? Y el buen desempeño no necesariamente quiere decir, digamos, de su capacidad técnica que la puede tener, sino cómo se relaciona con otras personas, que pueden ser los pares, o con sus colaboradores, o con su jefe, o con otras áreas, porque si la cultura de la empresa es determinada en ese tipo de relaciones, pero esta persona viene con otro tipo de sistema de pensamiento y de relacionamiento con otras personas, puede ser que ese tigre, esa persona gurú, un talentazo que estaba en la otra empresa con otra cultura, pues ahora empieza no a funcionar en la nueva cultura en la que estamos, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Y como lo dijiste, esta parte informal, que es lo que se construye sin que yo haga absolutamente nada. Y la parte formal es, yo necesito que mi empresa tenga una cultura específica, como quien dice, un estilo de personalidad, y que ese estilo de personalidad va a generar los resultados. Alguien tiene que pensar cómo debería ser y trabajar en construir los elementos que tú dijiste, los sistemas de creencias, las emociones, los pensamientos y sobre todo las conductas y comportamientos. Así que ese es mi complemento a lo que has dicho. Buenísimo, y me has disparado un recuerdo que alguna vez lo conversamos, que es, y que no lo hemos hablado, la importancia de los valores, la cultura, son como que los pilares, ¿no? Y como muchas veces seleccionamos, la selección moderna está hecha desde las competencias, tienen las habilidades que yo necesito como organización para que genere buenos resultados. Sin embargo, nosotros que somos conocedores de la humanidad, de las personas, de cómo funcionan, los comportamientos son un nivel más superficial de la persona. El nivel más profundo son los valores. Entonces, ¿qué es más fácil cambiar o ajustar a una persona? ¿Los comportamientos o los valores? Los comportamientos. Por lo tanto, quizás yo debería contratar a alguien que esté muy alineado con los valores de mi organización y que más o menos haga fit con los comportamientos, porque finalmente los comportamientos los voy a poder amoldar
Sin embargo, contratar a alguien que tenga los comportamientos, pero no los valores, va a ser muy difícil cambiarlo y quizás a los 6 meses, al año, voy a tener que empezar el proceso de nuevo. Pero bueno, con eso cerrado, ¿qué nos puedes contar de tu diagrama de la flecha, creación hermosa, que ha ayudado a no solamente un montón de empresas a nivel nacional y regional, nosotros que estamos aquí en Perú y en Latinoamérica, sino también a un montón de personas a poder transformarse a ellas mismas? Cuéntanos un poco de eso. Muy bien, pues el diagrama de la flecha, la verdad que es algo sumamente sencillo, muy simple. Y cuando lo escuchen algunos de nuestros oyentes, van a decir, ah, pues eso yo lo sabía. Y sí, no voy a decir absolutamente nada extraño, pero gente que no está en el mundo de lo nuestro, del desarrollo organizacional, ¿no? Por ejemplo, un gerente general que es un ingeniero y, gerente, ¿no? y dirige una empresa, a veces una explicación tan simple como esta, en un esquema, dice, ah, ok, ahora ya lo entendí, cosa que a veces las personas de recursos humanos, al no estar en el trabajo de desarrollo necesariamente, no logran explicar de manera tan clara. Entonces, yo me imagino como dos espacios, ¿no? Un espacio grande, que es el espacio de la empresa. Y esa empresa, por eso es una flecha, se dirige hacia un mercado. El mercado sería ese otro bloque grande en el diagrama de la flecha. Entonces, ese mercado tiene una serie de necesidades, tiene una serie de inquietudes. El primer gran paso de la empresa es identificar las necesidades del mercado y satisfacerlas. Si yo como empresa identifico las necesidades y las satisfago, voy a obtener los resultados de negocio. Ahora, claro, si el mercado evoluciona, porque estamos en un mundo VUCA, entonces, ¿cómo hago yo para adaptarme a esa evolución del mercado y seguir obteniendo iguales o mejores resultados? Pero quedémonos en las necesidades actuales y que para yo obtener esos resultados concretos respondiendo a las necesidades del mercado, ¿no? Necesito formular una estrategia e implementarla, o sea, pasar de la formulación a la ejecución. Obviamente hay una estructura organizacional y hay una serie de procesos dentro de los cuales se ejecuta esa estrategia formulada. Y lo que dice el diagrama de la flecha es que toda empresa tiene un modelo de competencias ideal que dice, si todos los miembros de la compañía tuvieran estas competencias, podrían formular el plan estratégico adecuado, implementarlo, pasar a la ejecución con estos procesos y dentro de esta estructura para responder a las necesidades del mercado y por lo tanto alcanzar los resultados esperados. Una competencia es una sumatoria de conductas y una conducta es una sumatoria de microconductas. Por ejemplo, competencia, trabajo en equipo. Conducta, convoca reuniones periódicas a su equipo de trabajo. Microconducta, el líder cuando entra a la sala de reuniones entra con una sonrisa en la cara. Y fíjate cómo lo que finalmente produce el resultado no es que sepa o no trabajar en equipo, que es importantísimo, ni que convoque a las reuniones, sino con qué cara entra. Entonces, cuando trabajamos en desarrollo, trabajamos en la parte microconductual. Entonces, estamos diciendo que la empresa fabrica un modelo de competencias, modelo conductual y microconductual, que dice, esta es la manera ideal de comportarse en una organización. Entonces, dices, ok, ya tengo aquí a mi costado derecho el modelo ideal. Al costado izquierdo tengo la gente. Y yo la empiezo a mirar para decir, a ver. Esta gentita se está comportando, ¿no?, como mi manera ideal y digo, menudas brechas que tienen algunos, ¿ok? Porque yo me imagino en este diagrama de la flecha, que es una flecha horizontal, ¿no? Miles de rayitas que corresponden a la flecha, ¿no? Hacen toda esa sumatoria de rayitas, hacen una flecha. Cada una de esas rayitas es un miembro de la organización, un líder, un jefe, un colaborador, hasta la persona que controla el ingreso y la salida, los policías de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, una persona va desde el lado izquierdo extremo, donde está su perfil actual, diciendo, este soy yo, tiene una brecha entre el modelo real, cómo se comporta la persona, y el modelo ideal, tiene un pedacito, ¿no?, en el proceso de formulación,
un pedacito en esa ejecución que tiene que ver con dónde está en la estructura organizacional y qué parte del proceso corresponde, y un pedacito de ese resultado. Entonces, 1000 personas, ¿no?, hacen una flecha completa, bien gorda, y los resultados generales de la compañía respondiendo a las necesidades del mercado. Y entonces, para yo poder identificar, ¿no?, en ese lado derecho el perfil ideal, en ese lado izquierdo la realidad, el perfil actual de las personas, para yo poder identificar esa brecha, puedo hacer estudios de clima, evaluaciones de desempeño de 360 grados en competencias, estudios de cultura, evaluación de equipos, utilizar, ¿no?, herramientas de diagnóstico de estilos de pensamiento y personalidad como la evaluación del ser. Y con eso yo digo, ajá, esta es la brecha para la compañía, la brecha para los líderes, la brecha para los jefes, la brecha técnica en cada una de las especialidades. O sea, estoy haciendo como una sumatoria de brechas que son la suma de las pequeñas brechas individuales. ¿Y cómo cierro esas brechas? Puedo hacerlo con un alineamiento estratégico, con programas de desarrollo de habilidades, programas de transformación cultural, coaching individual, coaching de equipos, mentoring, y por eso en Jamming nosotros formamos líderes coaches para que ellos, como parte de su competencia de desarrollo de personas, puedan ellos hacer el coaching a su propia gente, desarrollarlo. Sale mucho más económico que si contrataran a un coach profesional. Obviamente a los líderes probablemente sí les contratamos un coach externo para que haga un trabajo de manera autónoma, pero a los niveles más bajos el líder, que tiene gente a su cargo, puede coachar al equipo, a su equipo, o coachar personas individuales de su propio equipo para el desarrollo de competencias y para el cierre de brechas desde el perfil ideal, ¿no?, y el perfil actual. Y por lo tanto, ese perfil actual determina la cultura actual. O sea, es el conjunto de comportamientos que tienen, son el resultado de su sistema de creencias, de sus sistemas emocionales y de pensamiento. Esa es la cultura actual, ¿no? Y hay una cultura deseada que está cimentada en el modelo de competencias ideal, y ahí se genera la brecha justamente entre la cultura actual y la cultura deseada. Por lo tanto, hacer una medición de cuál es la cultura de la organización es muy importante, y la evaluación del ser ayuda justamente para ese estudio, para ese diagnóstico y análisis, y es de ahí donde surgen los procesos de desarrollo y transformación cultural para llevar esa cultura actual, que tiene su sustento en unos comportamientos actuales de la gente actual, a una cultura deseada que tiene su sustento en el modelo de competencias. Y ahí está, ese es el diagrama de la flecha que nos lleva de ese lado izquierdo de perfil actual a un perfil ideal y a una formulación e implementación de una estrategia desde la cultura deseada que nos va a permitir no solo garantizar los resultados del momento presente, sino estar listos y preparados para que cuando haya una evolución en el mercado y en sus necesidades, podamos responder con un cambio de estrategia inmediata. Súper importante y súper bonito, además, y cuando le mostramos esto a las áreas de recursos humanos, gerencia de recursos humanos, gerencia general, a la organización, a los líderes, es como que ya, lo hacemos una vez y listo, ¿no? Pero es súper importante saber que esto tiene que estar en nuestro mindset, el de la mejora continua, el del cambio continuo, porque si el mercado está cambiando constantemente, la empresa va a tener que estar cambiando constantemente, por lo tanto su gente va a tener que estar cambiando constantemente, y eso es lo que va a hacer que hayan, como se dice ahora, empresas líquidas que permitan amoldarse constantemente a lo que esté sucediendo para que puedan generar los resultados que se esperan. Y hay pros y contras en el tema de la transformación cultural, ¿no? Porque es algo que involucra recursos económicos, tiempo, cambio, gente que no va a querer cambiar sus maneras de ser, líderes que se ponen reacios, sindicatos que se van en contra. Sin embargo, esta transformación que tiene que ver con la evolución de las empresas y las personas es lo que va a garantizar la supervivencia. Así como lo más básico de los seres vivos, ¿no? La supervivencia en base a la adaptabilidad. Entonces, transformar tu cultura constantemente, que no implica que todos los años, pero sí cada 3 o 4 años, 5 años, vas a ver que el mercado cambió tanto que lo que tienes como recursos ya no te va a servir, y hay que o cambiar los recursos que tenemos internamente con transformación
o de repente jalarte de afuera del mercado algunos nuevos talentos que sí estén amoldados a esas nuevas necesidades del mercado. Pero es súper importante, y más aún en la coyuntura VUCA en la que estamos viviendo, este cambio constante, adaptabilidad constante a lo que esté sucediendo en el mercado para poder mantenernos de manera sostenible en el negocio, en el rubro, en la localidad en la que estemos. ¿Algo más antes de Efectivamente. cerrar? Dale. Sí, sí. Iba a decir, si nosotros medimos hoy la brecha que nos está impidiendo alcanzar el resultado de hoy, no nos vamos a convertir en los líderes del mercado. Hoy tengo que cerrar las brechas de hoy y tengo que cerrar las brechas que van a surgir en el futuro. Por lo tanto, el equipo de líderes tienen que imaginarse el futuro de la compañía y en ese futuro cuáles son las nuevas competencias, conductas y comportamientos, la nueva cultura que se necesita para ese futuro. Y hoy necesitamos desarrollar las competencias en nuestra gente para que sean ellos los que construyan el futuro. Y así mantendremos un liderazgo en la compañía. Caso contrario, otro lo hará y esa será la líder y yo me tendré que quedar como seguidor en el mercado. Tal cual. Buenísimo, pues con eso espero que hayan entendido esa diferencia entre la cultura formal e informal, pero que siempre hay cultura. Ese diagrama de la flecha que tiene que ver con cómo adaptamos la organización, los procesos, las personas y las estrategias para poder generar resultados en la interacción con los clientes, con el mercado, y cuáles son los potenciales riesgos de no hacerlo, ¿no? Que tiene que ver con se involucra la misma esencia de las organizaciones, que es que existan y generen los resultados que se esperan. Así que gracias, Fer, por acompañarnos, por acompañarme el día de hoy, a todos los que nos están escuchando. Este ha sido el capítulo de Cultura Formal e Informal y el diagrama de la flecha en esta temporada de Cultura Organizacional en Yamin Construyendo Talento. Espero que lo hayas disfrutado. Ponnos comentarios en el canal, comparte a la gente que cree que le pueda aportar y nos vemos en alguno de los próximos programas de Yamin Construyendo Talento. Que te vaya súper, súper bien. Nos vemos.